Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun. Here comes the sun. San Francisco de Asís es uno de los santos más queridos y admirados. Este año estamos celebrando un jubileo por los 800 años de su muerte y Fray Juan Pedro Ortega, de la Orden de Frailes Menores, nos ayuda a conocer mejor su vida y espiritualidad. Como cada viernes, el Padre Miguel Márquez comparte sus reflexiones sobre el paso de Dios por los acontecimientos más cotidianos. Cayetana Jairi Johnson nos presenta algunas claves para entender la destrucción de algunas ciudades del Antiguo Testamento. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre la fe como un don esencial de Dios que permite la vida plena y el sentido de la existencia. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por estar ahí.
la Iglesia está celebrando un jubileo por los 800 años del fallecimiento de San Francisco de Asís. Queremos conocer mejor su figura y para ello nos acompaña Fray Juan Pedro Ortega, que es el párroco en la parroquia de San Pedro Bautista en Alcorcón, de la Orden de los Frailes Menores. Buenas noches, Juan Pedro. Buenas noches, Javier. ¿Qué significa para la Orden de los Frailes Menores, para toda la familia franciscana en el fondo y para la Iglesia Universal, la conmemoración de estos 800 años de la muerte de San Francisco de Asís? Bueno, pues la verdad es que es un tiempo, un kairos, porque llevamos estos últimos años, desde el 2023, recordando acontecimientos claves para la vida de San Francisco. Comenzamos, pues es que antes de hablar de este que, como me preguntas, quiero remontarme un poquito hacia atrás, ¿no? Porque ya nos remontamos al 2023, donde comenzamos recordando y celebrando la aprobación de la regla por parte de la Iglesia, del Papa, a San Francisco. Y en ese año también, en el 1223, pues celebramos, como ya recordaréis, el gran acontecimiento de la Navidad de Grecho, esa representación que Francisco hizo con sus hermanos en la noche de Navidad, en una gruta, en una cueva, allí a las afueras del pueblecito, ¿no?, de Grecho. Después, en el 2024, recordando 1224, hemos celebrado los estigmas, que es ese, bueno, pues un signo evidente y palpable de la identificación de Francisco con Cristo, ¿no? Y así ha sido conocido, como ya habéis oído seguro muchas veces, el Alter Christus, el otro Cristo, ¿no? Y después, en el 2025, recordando pues los 2 últimos años antes de su muerte ya, bueno, pues 1225, pues hemos celebrado el centenario, el octavo centenario del Cántico de las Criaturas, donde San Francisco es capaz de poner a toda la creación, bueno, pues alabando y dando gracias a Dios, al Creador, ¿no? Y bueno, pues uniéndonos a todos, ¿no? Metiéndonos en esa creación del Señor, ¿no? Y añade justamente la última estrofa, aunque ya la habría compuesto antes, incluso con unos versitos, con una música que se sabe que la cantaba, la tarareaba, aunque a nosotros no nos ha llegado ni esa melodía, ni mucho menos partitura, ¿no? Pero él compone, ya justo vísperas de su muerte, de su tránsito, añade la última estrofa, la de justamente alabando a Dios por la hermana muerte, la cual nos abre el camino hacia la vida, ¿no? Entonces, en este último centenario, el del tránsito, justamente utilizamos muchas veces, bueno, pues el término o Pascua, la Pascua de Francisco, o bien tránsito, ¿no? Porque, bueno, pues porque la muerte a veces nos habla o la gente entiende que es el final, la muerte acaba y ya no hay más, ¿no? Y justamente la palabra tránsito, bueno, pues nos ayuda a tomar conciencia de que es un lugar de paso, es ese paso hacia la vida definitiva, ¿no? Como así lo vive y lo experimenta Francisco, ¿no? Entonces, es para toda la orden y esperemos que así también sea extensible para toda la Iglesia, un tiempo de gracia en el que el Señor nos vuelve a brindar la oportunidad de, siguiendo el ejemplo, la intercesión y, bueno, pues la vida de nuestro Padre San Francisco, pues podamos nosotros también, bueno, pues vivir y ayudar a vivir bueno, pues a nuestro mundo hoy, en nuestra sociedad, que pues la vida que comienza con ese momento de partida hacia la casa del Padre, ¿no? Así que es un tiempo en el que, bueno, pues estamos intentando disfrutar y hacer que la gente, pues así lo viva, con intensidad, ¿no? Juan Pedro, ¿quién era Francisco antes de poner su vida al servicio de Cristo?
Bueno, San Francisco, habría que empezar recordando, pues, a aquellos que nos escuchan, que su nombre original era Juan, Giovanni. Bueno, y así fue bautizado con el nombre de Giovanni. Curiosamente, su padre, como bueno, pues había estado por tema de trabajo y demás, mucho en Francia, pues empieza a utilizar coloquialmente el nombre de Francesco, ¿no? Francesco, el francesito, ¿no? Y bueno, pues ahí se quedó el nombre de Francesco, ¿no? Pero bueno, entonces partimos de que su nombre era Juan, Giovanni, y era un joven pues que aspiraba a lo que aspiraba toda la gente de su tiempo, a tener un lugar, una posición social, bueno, pues ser caballero. Su idea era ser caballero, bueno, y tener pues un lugar, una servidumbre, bueno, pues unas condiciones que marcaba esa sociedad todavía medieval, ¿no? Claro, en ese contexto, él, bueno, pues era un joven que además tenía un cierto atractivo, no tanto físico, sino personal, ¿no? Y era pues como la cabeza visible de la gente de su tiempo, de la ciudad de Asís. Tanto jóvenes querían ir con él continuamente, pues de fiesta, bueno, pues a vivir un poco la vida y disfrutar el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues era un hombre con eso, como podríamos identificar a tantas personas normales que, bueno, pues tenían su mentalidad en conseguir un puesto en la sociedad y tener un lugar, ¿no? Eso, bueno, claro, va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando porque lo tenía todo. Él lo tenía todo porque sus padres, bueno, pues su padre era comerciante de telas, tenía, bueno, pues un negocio grande y para ese tiempo era de los que, de la clase media alta, que gracias al trabajo y a la posición, pues habían ido escalando lugar en la sociedad de Asís. Y la verdad es que nadie se imaginaba, bueno, pues dónde terminaría Francisco, ¿no? Dónde, bueno, pues dónde terminaría. Juan Pedro, San Francisco es conocido como el Pobrello. ¿Cómo debemos hoy entender esa vivencia radical de la pobreza que le lleva a dejarlo todo, incluso a desnudarse en expresión de esta pobreza? Bueno, él utiliza también una expresión, ¿no? Que también Clara la utiliza, Santa Clara, diciendo la dama pobreza, desposarse con la dama pobreza, ¿no? En sí, cuando, bueno, seguro la gente oye y los que nos oís, la pobreza, pues la pobreza no es buena, ¿no? La pobreza en sí no es buena y hay que combatirla, ¿no? Y no, pero cuando el encuentro con Cristo toca la vida de Francisco, al igual que la de Clara, porque hablar de San Francisco, bueno, pues en tantos momentos el espejo está en Clara, ¿no? Que se reflejan el uno en el otro, en la espiritualidad, pues la pobreza es ese deseo de vivir como Cristo vivió. Y Francisco insiste muchísimo en tres momentos de pobreza reales de Cristo y de humildad, ¿no? Uno, y se fija también en su madre, en Belén, en la pobreza de Belén y de su madre pobrecilla, dice él. La siguiente es, como no, en el Calvario, donde es despojado de todo y, bueno, no tiene nada, ¿no? La pobreza máxima, ¿no? Y, cómo no, él une también la Eucaristía. Cristo, que es verdad, en esas pequeñas apariencias del poquito de pan y de vino transformado en su cuerpo y en su sangre, se hace presente y está eso, de una forma real, pero visiblemente sencilla, humilde y pobre, ¿no? Entonces, él insiste mucho en la pobreza, sobre todo para sí, porque él no impone nunca la pobreza a los demás.
y él intenta socorrer y demás a los demás. De hecho, en la conversión, cuando, bueno, pues tiene ese momento de encuentro profundo con el Señor, una de las cosas que hace es regalar a los pobres, regalar pues las telas de su padre, ¿no? En esa escena de, bueno, pues querer que todo el mundo tuviera de todo. Incluso luego hay aspectos en la vida cotidiana de Francisco que muestra que él intenta ayudar y estar con los pobres, ¿no? No seguir manteniendo su pobreza, sino ayudar a que ellos salgan de ella. Pero él, en cambio, quiere vivir como Cristo vivió. Al final, lo más importante de Francisco es que él se da cuenta que recibe una invitación a ser, a ser y a reflejar a Cristo en su vida, ¿no? Y por eso intenta, bueno, pues intenta vivirla. Y con los hermanos, es verdad, con los frailes, sí que al inicio, bueno, pues es un poco más, como más rígido, ¿no? Pero una anécdota, ¿no? Pues de Cuaresma, por ejemplo, ¿no? Cuentan las florecillas cuando, pues, un hermano, un fraile por la noche, estaba, bueno, pues, llorando y malísimo, ¿no? Como si se fuera a morir. Entonces se levanta Francisco y los hermanos a ver qué le pasaba, ¿no? Y lo que le pasaba era que tenía hambre, que tenía hambre. Y bueno, pues que no podía con esa cuaresma o esos ayunos que llevaban, ¿no? Y entonces Francisco lo que hizo es, bueno, pues poner a todos a comer, ¿no? A comer para que el otro hermano pues no se sintiera tampoco, bueno, pues mal al darle a él, sino que, bueno, pues vamos a comer todos y ya está. Francisco, hay que recordar que él hacía 5 cuaresmas. O sea, prácticamente estaba todo el año, bueno, pues en una continua cuaresma, ¿no? Y cuaresma que muchas de ellas eran, bueno, pues eso, un trocito pan y agua y ya está, y nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues la pobreza él la vive como la dama con la que se desposa y la que le va a ayudar al encuentro con Cristo. Y de hecho, bueno, pues la vida del Señor es así. Y es como la entiende Francisco. Siendo rico, se hace pobre, bueno, pues para que nosotros todos podamos acercarnos a Él, ¿no? En Clara, Santa Clara lo lleva al extremo. Santa Clara era incluso más la palabra no es rígida, ¿no? Más radical, ¿no? Más radical que Francisco, que es capaz, bueno, pues de vivir en una continua, no 5 cuaresmas, sino en una continua, ¿no? Cuaresma. En una sociedad como la nuestra, que evidentemente está marcada por el consumismo, por el afán de tener, ¿qué nos aporta esta espiritualidad franciscana como alternativa de vida? Bueno, pues sigue siendo un rayo de esperanza en nuestra vida de fe y en nuestro mundo. Sigue siendo una respuesta válida, una respuesta, Francisco y su vivencia sigue despertando y despertándonos a un cambio. Nuestra sociedad a veces se olvida, se olvida de que las cosas pasan, de que las cosas pasan por algo, de que en la vida todos tenemos una, una llamada y un camino que hacer. Entonces, Francisco nos ayuda también a dirigirnos, ¿no? A dirigir nuestra mirada a Cristo y a replantearnos nuestra vida como una vida de fraternidad, ¿no? De fraternidad, donde realmente, bueno, pues podamos aprender a que somos hermanos, nos necesitamos, nos ayudamos, caminamos juntos. Entonces es esperanza, es alegría, es vida en fraternidad, ¿no? Vida en fraternidad. San Francisco tuvo una experiencia muy profunda del encuentro personal con Cristo, que pues casi siempre referimos a esos momentos ante el crucifijo de San Damián, pero no se queda solo ahí. ¿Cómo marca
esta experiencia toda su vida y su misión? Bueno, tendríamos que, que remontarnos un poco también a la anterior pregunta que me hacías, ¿no? De Francisco en el mundo, ¿no? Porque cuando él termina, cuando él sale bueno, pues de haber estado preso después de la batalla de Perulla, después de haber tenido ese encuentro en ese sueño, que oye la voz que le pregunta a Francisco a quién quiere servir, al rey o al siervo. Y le dice, pues claro, al rey. Él no entendía todavía en ese momento qué iba a pasar, ¿no? Al volver a su casa natal en Asís, va descubriendo, estando en medio de esa enfermedad, de bueno, pues de ese cambio de algo que había tocado su corazón, él va descubriendo, paseando por las afueras de Asís, una pequeña iglesita que estaba pues, un tanto en ruinas. Y estaba en ese momento él entrando a, bueno, pues no sé si a orar o simplemente pues porque sintió esa necesidad de pasar, ¿no? Se encuentra en esa iglesita pequeña con una cruz que seguro que todos conocéis, ¿no? Que es la cruz de San Damián, que llamamos, ¿no? Yo creo que es uno de los iconos bizantinos más famosos, ¿no? Y que seguro que muchos tenéis y tenemos en nuestras habitaciones, ¿no? Bueno, pues el encuentro con Cristo, ahí marca un antes y un después. Y él empieza a entender esa pregunta que ya estando preso había sentido en la cárcel, ¿no? ¿A quién quiere servir? Estando ahí, él descubre que, bueno, pues primero se encuentra con Cristo solo, cuando parece que la gente, los amigos le dejan, porque le notan como que algo raro va y no se alejan. La familia no sabe qué le pasa. Entonces, cuando él está en ese estado de soledad, de indecisión, él es capaz de, al entrar en la capilla, abrir la puerta de su corazón sin darse cuenta a Cristo que le pregunta, ¿no? Que le pregunta y le dice y le invita a Francisco, ve y repara mi iglesia. Entonces, es uno de los pasajes más hermosos que sus biógrafos, Tomás de Celano, la leyenda mayor de San Buenaventura y demás, nos relatan, donde él, él humanamente, claro, él todavía piensa desde lo humano, ¿no? Pues primero no le cuadra lo que está oyendo, o sea, que sienta que la voz de Cristo le está diciendo repara mi iglesia. Y segundo, pues que él se pone manos a la obra, lo que entiende literal, repara mi iglesia, y de hecho se pasa meses pidiendo piedras en toda la ciudad de Asís, piedras para ir bajándolas a la ladera de la ciudad donde se encuentra la iglesita de San Damián para restaurar esa capilla. Claro, casualmente, en ese tiempo, después, el Papa, en una de sus entrevistas, ¿por qué guarda ese cariño a Francisco, ¿no? En ese momento histórico también donde hay tantos movimientos, pues que, bueno, pues que querían interpretar de forma diversa, bueno, pues el Evangelio y demás. Porque el Papa tiene un sueño también en el que descubre a la Basílica de San Juan de Letrán, ¿no? Que se viene abajo y hay un pequeño hombrecillo sujetándola, ¿no? Sujetándola. Entonces, eso le sirvió al Papa para darle luego más adelante la aprobación a Francisco, ¿no? Dijo, este que vi en la visión, en ese sueño, era este hombre que ayudaba. ¿Por qué? Porque Francisco no se separa nunca de la iglesia, al contrario, lo que hace es sumar, o sea, él no juzga, él no critica, sino que él lo que hace es, bueno, pues llevar el evangelio y vivirlo. Entre paréntesis, hay una anécdota también muy bonita de Francisco en la carta a los clérigos y también en su testamento, donde él dice que cuando veía a los pobres sacerdotes, y pobres no se refería muchas veces a lo material, ¿no? Que también podría ser, pero no, se refiere a la vida interior, ¿no? No quiero ver, dice él,
a nadie nada más que a Cristo cuando celebran los sacramentos, ¿no? Entonces, veo en ellos a Cristo cuando celebran y hacen presente al Señor, ¿no? Eso, claro, le da ya una altura bueno, pues grandísima, ¿no? Porque eso es lo que realmente era Francisco, ¿no? Un hombre que más allá de dividir o de crear crispación o de corregir, lo que hace es simplemente reconstruir y reconstruir desde lo poquito que él puede, ¿no? Entonces, en ese encuentro en San Damián, de hecho, lo primero que lleva es al sacerdote de esa iglesita, le lleva unas monedas. Y el sacerdote, que era de la ciudad y que sabía que, bueno, este chico está, que lo notamos que no está bien, que su familia es tal y, bueno, hay que tener cuidado. ¿Qué hace? Llevar las monedas otra vez a la familia. Dice, no, 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 no quiero aquí dinero porque me puedo buscar problemas, ¿no? No está entendiendo nada, ¿no? Hasta que después va descubriendo bueno, pues que eso realmente, que Francisco, ¿vale? Estaba obrando el Señor. Hay un detalle también muy curioso, también en el encuentro con el Cristo de San Damián, y es el encuentro con el hermano, con el pobre. Él dice en el testamento, San Francisco, también algo bellísimo, y es que el encuentro, lo que para él era repugnante, que era el encuentro con los leprosos, ¿no? Se le tornó en dulzura de alma y de cuerpo. Bueno, nos está expresando también que Francisco, que no quería ver a los leprosos, que sabéis que en ese tiempo pues también iban tocando su campanilla para que la gente se alejara, estaba en las zonas muy alejadas de la ciudad, pues ahí él empieza a descubrir a Cristo, ¿no? Y su primera opción es restaurar la iglesita de San Damián y ir a la zona de los leprosos, bueno, pues para atenderles, lavarles y cuidarles. Y esa fue la primera tarea de aquellos hermanos que se le unieron, ¿no? Él no quería fundar nada. Pero entonces, el encuentro con Cristo, yo creo que esta noche no podríamos dejar de volver a hacer la oración que él hace ante la cruz de San Damián, ¿no? Y que al final es toda una síntesis de la espiritualidad de Francisco, ¿no? A la que os invito también pues a que de vez en cuando la hagáis, ¿no? Al empezar una reunión, al empezar el día, cuando a veces las cosas no salgan del todo bien o, bueno, pues hacer la oración de Francisco ante la cruz de San Damián, que dice así: Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. No le pide dame, quítame o dame, no, no, le pide fe recta, dame esperanza cierta y caridad perfecta, central en la vida cristiana, ¿no? Y esa es la oración que brota del corazón de Francisco, ¿no? Y que él a lo largo de su vida ha intentado vivir, ¿no? Por eso estamos celebrando su tránsito, ¿no? Entonces, en ese encuentro en San Damián, bueno, pues ahí también ya el Señor le empieza a ayudar a descubrir, sin él saber nada, que en ese lugar, en esa iglesita, van a venir unas damas a desposarse con Cristo, que van a ser luego Clara y sus hermanas, ¿no? Que serán llamadas así, las damas pobres. El primer nombre de las clarisas no fueron clarisas, sino hermanas pobres, ¿no? Bueno, pues ahí ya en San Damián de verdad se va preparando ese corazón que, bueno, pues que después terminará con la estigmatización y con la identificación plena de Cristo, ¿no? Hay un momento en la vida de San Francisco, en la Quinta Cruzada, él marcha a Tierra Santa con una intención muy distinta a la de los cruzados. Y ahí ese encuentro con el sultán Malek Al-Kamel, que va a marcar la historia de la orden y de la Iglesia. ¿Cómo fue ese encuentro y cómo sigue vivo hoy ese encuentro en la vida de los franciscanos y de la Iglesia?
Bueno, es una de las preguntas también muy bonitas y muy actuales, porque bueno, primero Francisco quiere peregrinar a los lugares que, bueno, pues que eran claves en la cristiandad de la Edad Media, ¿no? Tenemos constancia de que él va a San Juan de Letrán, donde se encuentra bueno, le recibe el Papa, y de hecho, bueno, pues delante de la basílica hay una hermosa imagen de Francisco con varios hermanos delante de la basílica de San Juan de Letrán. El segundo lugar, bueno, pues también era Tierra Santa, ¿no? Y en ese tiempo, como bien has dicho, pues era tiempo de la Quinta Cruzada, ¿no? Que ahora hablamos de ello. Y el tercer lugar, pues era también Santiago de Compostela. Por eso tenemos la tradición de que Francisco visitó tierra, bueno, también España, ¿eh? Pasa por varios lugares, entre otros Madrid. La Basílica de San Francisco el Grande recuerda una pequeña iglesita en recuerdo del paso de San Francisco, ¿no? Y visita Santiago de Compostela. Pero una de las grandes peregrinaciones, y difícil y dura, era Tierra Santa. En ese viaje, bueno, pues él vino muy tocado del corazón espiritualmente y del alma, porque su gran anhelo era visitar y descubrir la pobreza de Belén, del Calvario, de la Tierra Santa, los lugares donde estuvo el Señor, y segundo, porque físicamente, pues vino muy tocado, el sol le dejó medio ciego, ya, bueno, entonces vino muy de salud muy mal. La tradición nos dice que tal vez él ya había mandado algún hermano allí, algún fraile. Y por eso ese hermano, bueno, pues le ayudó en el encuentro con el sultán para poder traducirle y bueno, pues hacer posible el encuentro. Y de hecho es curioso, que a lo mejor ya seguro que ya lo sabéis, que al inicio a los frailes en Tierra Santa no le llamaban franciscanos ni nada de eso, sino que le llamaban los hermanos de la cuerda, ¿no? Los hermanos de la cuerda. Y de hecho, bueno, pues así hay algunos de los documentos primeros de esos encuentros donde están firmados con los hermanos de la cuerda, ¿no? Y es algo de verdad que impresionante, ¿no? En esa época lo más normal es que a Francisco le hubieran cortado la cabeza, ¿no? No le hubieran dejado ni ver al sultán. Pero ¿qué encontrarían en él y en los hermanos para que, bueno, pues el sultán le recibiera y encima le hiciera un regalo que todavía se conserva en Asís, en el Sacro Convento, en la Sala de las Reliquias, se conserva un cuerno y una daga son dos regalos que le hace el sultán a nuestro Padre San Francisco, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podemos aprender mucho en un momento tan difícil, ¿vale? Porque estamos hablando en la época de las cruzadas, de bueno, pues un contexto muy, muy, muy complicado, cómo se puede construir cosas desde la paz y desde la fraternidad, ¿no? Y de hecho, ya los frailes se quedan oficialmente en Tierra Santa desde entonces, ¿eh? O sea, les dejan estar. Es verdad que no con los santos lugares, ¿no? Que eso pues habría que hablar de otro tema, ¿no? Pero sí que su presencia allí, ¿no? Tienen permiso para estar los hermanos de la cuerda. Y San Francisco también en alguna de sus cartas y demás habla de los hermanos que van entre no creyentes, sarracenos y demás, cómo comportarse, ¿no? Desde bueno, pues la concordia, desde la fraternidad, desde el servicio, desde el trabajo, sin imponer nada, simplemente pues con el testimonio de vida, ¿no? Y así ha sido porque desde entonces la orden franciscana nunca ha dejado Tierra Santa. Sabemos y tenemos constancia de que él, cierto, visitó el Santo Sepulcro y visitó Belén.
son dos lugares claves que él visitó. De los demás, seguro que visitó más lugares, ¿no? Pero no hay constancia. Pero lo más importante es que al final él vino impactado. Él vino impactado. Estamos hablando de 1219. Entonces, bueno, pues cuando todavía la orden que no, pues estaba creciendo sin él saberlo, ¿no? Porque entre paréntesis, volviendo un poco a la pregunta anterior de San Damián y demás, él siempre le gustaba consultar el Evangelio, ¿no? Y tenía esa tradición de abrir 3 veces el Evangelio, a ver qué le decía el Señor, ¿no? Cuando acude a alguno de sus amigos y, bueno, conocidos, para vivir esa vida. Él dice, si yo no sé qué hacer, nadie me mostraba qué debía hacer, decía él en el Testamento, ¿no? Sino que el Altísimo me reveló que debía vivir según el Santo Evangelio. Y eso hice escribir yo en pocas y simples palabras. Entonces, junto con esos primeros hermanos, que, que él no quiere fundar nada, simplemente que se le va incorporando esas personas que quieren vivir como él, ¿no? Y es lo que le llevarán al Papa. Por eso, la regla franciscana es de las últimas que se aprueban antes del Concilio Lateranense IV. ¿Por qué? Pues bueno, porque había sido aprobada verbalmente por el Papa con esas pequeñas letrillas que San Francisco había llevado, ¿no? Entonces, el encuentro con el sultán es hoy día una gran lección también de cómo, bueno, vivir nuestra vida cristiana en relación con los no creyentes o los creyentes de otras religiones, ¿no? Así que, bueno, pues esperemos que eso nos siga ayudando, ¿no? En nuestra evangelización y en nuestro saber estar, ¿no? Con esa actitud de Francisco y de los primeros hermanos. Apuntabas el aspecto de la fraternidad que es central en el carisma franciscano. ¿Cómo se vive hoy esa fraternidad en la vida de las comunidades franciscanas? Bueno, pues la fraternidad es punto fundamental de nuestra vida. Y de hecho, Francisco, en la vida, en la regla y en sus cartas y admoniciones, que las admoniciones son con esos pequeños consejos que él da a los frailes, bueno, pues la fraternidad bueno, es súper importante. No es un cuarto voto, porque no lo es, pero forma parte de nuestro carisma, ¿no? Del sentir y acoger al hermano, eso, como don recibido y gracia, ¿no? Entonces, la fraternidad nos hace no ser rivales ni ser unos más que otros, sino iguales. Y de hecho, algo que fue también algo muy peculiar de Francisco, él no quiere que, bueno, pues que entre nosotros haya más y menos, ¿no? De hecho, él utiliza otros términos, no el de superior o prior, sino guardián, que es aquel hermano que guarda o cuida a los hermanos, ministro, en este caso ministro provincial o ministro general, que la palabra ministro es servidor. Hoy día se ha devaluado todo y la gente entiende otra cosa, ¿no? Pero la palabra latina ministro es siervo, ¿no? El que sirve, ¿no? Entonces es, bueno, pues el ministro provincial, ministro general o guardián, ¿no? Y además, curiosamente, bueno, pues también él en ese trato de los hermanos, para evitar que pueda haber problemas, bueno, pues también él incluso hace que todos los cargos sean temporales, son un máximo de unos ciertos años. Después uno vuelve a ser, pues ya está, otro hermano más y otro pues presta ese servicio, ¿no? No hay cargos vitalicios, gracias a Dios, no hay cargos, no, simplemente es un servicio temporal, ¿no? Entonces, bueno, pues la fraternidad nos caracteriza porque nos hace, en Francisco encontramos el hermano universal, el hermano universal. Y aparte de esas palabras que ya hemos oído y esa definición, ¿no? Pues encontramos eh, que él ve y nos hace ver a Cristo en el hermano, en el hermano. Y él subraya mucho el tema de la corrección fraterna,
del cuidado de los hermanos, de acoger a aquel que llama a nuestra puerta. Incluso él tiene el pasaje de la perfecta alegría, que seguro muchos recordaréis, ¿no? Que es muy duro, ¿eh? Y que tal vez lo cuenta porque le sucedió, ¿no? Eso de bueno, pues de llamar por la noche, en el invierno, con el frío, dice él, el gesto, el signo también, ¿no? La imagen, ¿no? De la túnica con carámbanos de hielo que hace sangre en las piernas de rozar, tal. O sea, en una situación tan difícil, llamar a la puerta y, bueno, pues que el hermano no te abre, te diga, somos tantos y tales que no te necesitamos, vete al lugar de los leprosos, ¿no? Bueno, pues él subraya mucho que debemos vivir como hermanos, ¿no? Como lo que somos. Otro aspecto esencial de la espiritualidad de San Francisco es su relación, su amor por la creación. ¿Qué nos dice hoy en el contexto en el que vivimos este amor a la creación, que algunos han intentado ver como un ecologismo, pero es mucho más? Claro. A veces nos quedamos como eso, en lo exterior, ¿no? Y como si ya San Francisco, bueno, pues eso, lo propiamente ecologista. No, es mucho más, es mucho más. Como os decía antes, cuando él compone el Cántico de las Criaturas y hace que toda la creación alabe a Dios y, bueno, se inserte en esa sinfonía grandiosa, dando gracias a Dios por la creación, ¿no? Él nos está ayudando a cuidar al hermano, que como hemos hablado antes en la fraternidad, y a cuidar lo creado. Y por eso, bueno, pues nos habla primero que toda la creación nos habla de Dios y en toda podemos descubrir esa mano de Dios que está presente, ¿no? Y que debemos de cuidar. Entonces, hoy día a veces nos quedamos solo en lo exterior o en lo puramente comercial. Él nos habla de una gratitud, de tener gratitud con el Creador y del cuidado de lo creado, el cuidado de lo creado. Y como no también de, bueno, pues de una sobriedad, ¿no? De cómo usamos también las cosas, ¿no? A veces las utilizamos sin tomar conciencia de que vendrán otros detrás o de que las cosas hay que cuidarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues él lo que hace es reflejar en el Cántico de las Criaturas todo lo que vive, ¿no? Todo lo que vive. Esa centralidad de la creación en su vida espiritual, ¿no? Y bueno, pues hoy nos invita a vivir pues toda esta parte del cuidado de la creación, que también pues el Papa Francisco nos hablaba y nos ha insistido tanto, bueno, pues desde el creador, ¿no? Cuidar lo creado desde el creador, ¿no? Y saber que bueno, pues que las cosas, bueno, pues hay que intentar cuidar nuestro mundo, porque es el regalo que Dios nos ha dado y que Dios nos invita, bueno, pues a seguir cuidando, cultivando y mejorando, ¿no? Juan Pedro, a veces la imagen que se nos presenta, especialmente en alguna película de San Francisco, más que dulces de dulzón, hasta empalagoso. Y sin embargo, vemos en su vida que era un hombre muchas veces recio, radical en el sentido del que va a la raíz, de exigente. ¿Cómo se combinan las dos cosas? Esa dulzura y a la vez esa exigencia, esa fortaleza de carácter, a la vez que esa pobreza y esa vulnerabilidad. Bueno, pues la verdad es que sí, contemplamos en Francisco, bueno, pues una persona que tiene claro y tiene claro bueno, pues lo que siente y lo que Dios le pide, ¿no? Y cómo lo quiere llevar a cabo, pero a la vez con esa ternura y con esa mano más materna, ¿no? En el cuidado de los hermanos, en la exigencia con los demás. Bueno, realmente yo creo que es algo de los santos, porque justamente los santos en tantos otros como en Francisco descubrimos personas que han sido, bueno, pues para ellos
bueno, pues como consecuentes que eran, pues muy duros, muy austeros, muy sacrificados, pero en cambio siempre con esa mirada tierna y de acogida respecto a los demás, ¿no? No queriendo imponer a los demás, bueno, pues lo que ellos viven, sino, bueno, pues desde la propuesta, ¿no? Entonces, hay pasajes también de la vida de Francisco y de las florecillas que nos invitan a descubrir esa imagen bonita y tierna de Francisco. Bueno, pues hablando y predicando a la naturaleza, disfrutando de los hermanos, riéndose, cogiendo dos palos y, bueno, pues haciendo de instrumento musical. O sea, desde esa ternura y esa sencillez que da, bueno, esa es infancia espiritual, ¿no? Esa infancia en cuanto desde lo sencillo, ¿no? Desde lo sencillo de los niños, ¿no? Bueno, pues a la profundidad de un Francisco que, bueno, pues que es capaz de ir llorando, llorando y diciendo, bueno, continuamente, el amor no es amado, ¿no? El amor no es amado, descubriendo que el Señor, pues bueno, pues no le aman, no le amamos como debiéramos, ¿no? Y viviendo esa radicalidad de la experiencia fuerte del Monte Alberna, ¿no? Cuando él recibe los estigmas, ¿no? Esa parte, bueno, donde se muestra un culmen, ¿no? De un camino espiritual, ¿no? Juan Pedro, antes nos hablabas de Santa Clara y su radicalidad evangélica. ¿Cómo ella influyó en el desarrollo de todo el movimiento franciscano, tanto en su vida como después en su muerte? Bueno, Santa Clara podemos decir que fue l- la otra parte del alma de Francisco que, bueno, que estaba oculta desde la oración y desde la vida de silencio y de soledad, pero que realmente fue fundamental, porque podríamos decir así en una forma coloquial que fue el paño de lágrimas, ¿no? de Francisco, fue aquella que en tantos momentos él iba a San Damián, bueno, pues a compartir con Clara, ¿no? A rezar allí ante la cruz de San Damián, aquel que había sido su encuentro profundo, ¿no? Y a compartir con ella, bueno, pues su vivencia de fe, ¿no? Entonces, eh, es importante que cuando miramos a Francisco veamos el reflejo de Clara, ¿no? Que ella le mantuvo en tantos momentos, le alentó, le confortó y bueno, pues ella no quiso nunca separarse de él, ¿no? Aun estando en la clausura y en la distancia física, ¿no? Pero no espiritual, ¿no? Porque ella cuando acude a Francisco al inicio, pues Francisco dice, ¿y qué hago yo con una joven que quiere consagrarse al Señor y dónde la llevo, no? Bueno, pues esa noche del Domingo de Ramos, víspera del Domingo de Ramos, le corta el cabello, hace su consagración a Dios en Santa María de los Ángeles y la lleva a un monasterio, ¿no? Para que, bueno, pues esté ahí un tiempo hasta que, bueno, el Señor les mostrará cómo hacer y, bueno, pues ella es la parte femenina de este carisma franciscano, ¿no? Que podríamos llamar a veces franciscano clariano, ¿no? Y que a veces seguro que habéis oído, ¿no? Entonces, Clara es la que sostiene a Francisco, la que le anima y la que en tantos momentos, pues también le conforta, ¿no? Le conforta. Eh, después de su muerte, hay un momento muy bonito, ¿no? En el que cuando muere Francisco en Santa María de los Ángeles, en una de esas cabañitas donde él estaba, los hermanos suben a Francisco a San Damián para que Clara y las hermanas se despidan de él, ¿no? Se despidan de su cuerpo, ¿no? Y yo creo que adquiere ahí Clara también esa responsabilidad no formal y no pedida por nadie, pero
de ser también ese alma del carisma franciscano, ¿no? Y de hecho ella, bueno, pues animará y con su oración acompañará el proceso, ese proceso de la orden, ¿no? Al inicio, ¿no? Después, tras la muerte de Francisco. Juan Pedro, cuando uno viaja a Tierra Santa y ve a los franciscanos allí con esa presencia, como hablábamos, que se remonta a 800 años, cuando uno mira el mapa de lo que hoy es la costa oeste de Estados Unidos y México, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, pues varias ciudades que llevan el nombre de Santa Juana, es decir, una presencia misionera en aquellos años brutal. Pues uno ve una historia preciosa, pero ¿cómo es el presente de la orden franciscana? ¿Qué es ser franciscano hoy en el siglo XXI? Bueno, pues es verdad que si miramos atrás, y bien has hecho un recorrido tanto en Tierra Santa, que es la perla de las misiones, ¿no? Así le llamamos nosotros, ¿no? Porque San Francisco quiso que siempre estuvieran los hermanos allí, como en otros lugares, ¿no? De Latinoamérica y demás, donde, bueno, pues los primeros que llevaron el Evangelio fueron los frailes, ¿no? Eh, bueno, pues hoy nuestra realidad, bueno, pues la exigencia es la misma, ¿no? Que es vivir el Santo Evangelio, ¿vale? Viviendo en pobreza, obediencia y castidad, ¿no? Y llevando la alegría del Evangelio allá donde estamos, ¿no? Es verdad que, bueno, pues los contextos históricos pues van cambiando, el nuestro pues es muy diferente al de hace 800 años o 500 años, de momentos así históricos, ¿no? Pero porque ahora también es verdad que nos toca una época en la que vamos cambiando de una forma, nuestra sociedad cambia vertiginosamente, ¿no? O sea, lo que antes tardaba 100 años en cambiar, pues en unos meses o en un año lo ha cambiado ahora, ¿no? Por todo, por la sociedad, los medios, bueno, por tantas cosas, ¿no? Entonces, aún en medio de ello, bueno, pues hoy sigue siendo actual la vida de Francisco. Y eso es lo que vivimos y lo que queremos seguir transmitiendo, ¿no? En la porción de la iglesia donde el Señor nos ha puesto, ¿no? Pues aquí en nuestra diócesis de Getafe, en Madrid, bueno, pues cada uno desde nuestro lugar, seguir haciendo visible y bueno, pues impactante, ¿no? El Evangelio, donde aquellos que se relacionen con nosotros puedan decir, bueno, pues hay algo especial, ¿no? O sea, las palabras de Francisco, la forma de vivir, la forma de actuar sigue siendo hoy una palabra para nuestro mundo a la hora de comunicarnos, de relacionarnos, de vivir el Evangelio, de vivir en la iglesia, ¿no? Porque a veces se nos olvida, y lo que decíamos antes, ¿no? Que Francisco lo que hace es acoger y construir. Él no se va a poner se pone a reparar y a construir desde su pequeña aportación, ¿no? Sin quitar a nadie y sin imponer nada, ¿no? Y eso yo creo que es una bueno, pues de nuestras funciones hoy. Yo me acordaba cuando me hacías la pregunta de un general de la orden, el padre Coser, que tuvo un encuentro con el San Pablo VI, ¿no? El Papa Pablo VI. Y bueno, pues el Papa le debió preguntar al general cómo podría definir, padre, cuál es el carisma franciscano y cómo podríamos definirlo y tal. Y el general, muy acertadamente, de una forma muy sencilla, le dijo, pues de albañiles, de tapa agujeros. ¿Que la iglesia no necesita en tal sitio? Pues allí estamos. ¿Que nos pide tal otro? Pues allí estamos. Y yo creo que así sigue siendo, ¿no? Pues nosotros este año en la parroquia estamos celebrando los 50 años de presencia
bueno, pues de presencia franciscana en esta parroquia de San Pedro Bautista. ¿Y cómo fue? Bueno, pues porque en su momento el cardenal de Madrid, bueno, pues el cardenal Tarancón, pues nos pidió, bueno, pues eso, echar una mano y poder llevar a esas zonas nuevas que van creciendo, pues la presencia, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy sigue siendo actual y creo que así sigue viéndolo la gente, ¿no? Porque tanto en la Orden de Hermanas Clarisas como en la Orden Franciscana Seglar, como en nuestra vida de frailes, pues todavía seguimos teniendo pues la llamada a nuestras puertas de jóvenes que quieren vivir nuestra vida, ¿no? Eso, bueno, pues es significativo. Fray Juan Pedro, no me quiero despedir sin hablar de la Virgen. ¿Cómo fue la relación de San Francisco con la Virgen? Pues una experiencia muy especial, porque unido al encuentro con la cruz de San Damián, en la iglesita de San Damián, hay otra pequeña iglesita donde Francisco no quería que los frailes tuviéramos posesiones, que no tuviéramos nada, que, que si nos echan de un sitio, pues que recojamos nuestras cosas y nos vayamos y ya está, ¿sabes? No tener disputas ni nada, que vayamos donde la iglesia nos pida. Y en cambio, el único sitio que Francisco no quiere que los frailes dejen nunca es una iglesita que está bajo en la llanura de Asís, que todos seguro conoceréis o habréis visto la imagen, ¿no? Santa María de los Ángeles. Esa pequeña iglesita, más pequeña aún que San Damián, y eso que San Damián es pequeño, dedicada a Santa María de los Ángeles, bueno, pues él tuvo una experiencia tan fuerte en ese lugar que en torno a él construyó 12 cabañitas de palo y ahí vivían los hermanos, ¿no? Ahí vivía cada hermano y ahí fue donde, bueno, Clara se consagra, donde Francisco corta los cabellos de Clara en signo de consagración y él, la relación también con María, yo creo que va muy unida de su madre, Pica, ¿no? Que así se lo inculcó, ¿no? Y en su madre siempre descubrió esa, esa ternura que va descubriendo y después reflejando en María, ¿no? Porque en ella descubre esa madre que, bueno, pues que misericordiosamente siempre nos acoge y atiende. Y le da, y de hecho, él compone también un saludo a la bienaventurada Virgen María, que, que también ahora sí que me gustaría después leerlo, ¿no? Y, y bueno, donde él habla de que María es hecha iglesia, ¿no? Y la saluda, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que en esta noche nos quedáramos con ese amor preferencial de Francisco por María, aquella que le ha acompañado y de la cual se inspira para vivir en esa pobreza, ¿no? Porque siempre que habla de pobreza, habla de los momentos de Cristo, pero siempre mete a su madre, pobrecilla, dice él, ¿no? Y pobrecilla en el sentido de, con esa ternura, ¿no? De que deja otra vida para abrazar la pobreza del Hijo de Dios. Voy a compartir con vosotros también la oración, que es el saludo a la bienaventurada Virgen María, donde dice así: Salve, Señora Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, Virgen hecha Iglesia, elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por Él con su Santísimo Hijo amado, y el Espíritu Santo defensor. En ti estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve, palacio de Dios, salve, tabernáculo suyo, salve, casa suya, salve, vestidura suya, salve, esclava suya, salve, madre suya, y salve todas vosotras santas virtudes que por la gracia e iluminación del Espíritu Santo
sois infundidas en los corazones de los fieles para hacerlos de infieles fieles a Dios. Bueno, pues esta es es su oración a María, que nosotros pues continuamente también leemos, ¿no? Y el amor a María pues llevó a toda la familia franciscana, como no, a creer siempre y a vivir, ¿no? Junto al pueblo de Dios, que María era inmaculada, ¿no? Y siempre ha sido la patrona y la reina de la orden franciscana, porque, bueno, pues así siempre lo vivió Francisco y así siempre la orden lo ha vivido, ¿no? Siempre la orden franciscana ha estado unida a la Inmaculada, ¿no? Y a María. Y otro detalle importante en el oficio de la pasión que Francisco compone, el oficio de la pasión, si alguna vez tenéis oportunidad de leerlo, son salmos que él hace de retazos de los demás salmos y textos de la escritura, ¿no? Pero él va haciendo como su propia síntesis, ¿no? Y él hace el oficio de la pasión que tenemos y que habitualmente también en este tiempo de Cuaresma solemos rezar, ¿no? Y la antífona del oficio de la pasión que él pone es Santa María, Santa Virgen María. Entonces, bueno, pues el amor de Francisco por María, bueno, pues es el que, el que sigue, el que sigue acompañándole, igual que después lo vemos en Clara y sigue acompañando a la orden. Juan Pedro Ortega, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y ayudarnos a entrar en la dimensión espiritual de este jubileo por los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a vosotros.
Agradecemos a Fray Juan Pedro que nos haya ayudado a conocer la rica espiritualidad de San Francisco de Asís. Y damos ahora la bienvenida al Padre Miguel Márquez y a sus guiños, esos guiños que cada semana Dios le hace. Buenas noches a todos y mucha paz a los de cerca y paz a los de lejos y paz a todos si es que los de lejos no están cerca, como de hecho lo están y como nos está cerca toda guerra y toda situación de horror como estamos viviendo y de miedo y de angustia pensando en cómo están evolucionando las cosas en comunicación con nuestros hermanos y hermanas de Medio Oriente, estando cerca de ellos y cerca de tanta gente que sufre el horror de la guerra. Oramos por la paz. Nuestra oración intensa, nuestra oración sobrecogida desde la pequeñez, desde la aparente impotencia, que no lo es, porque siempre que se ora con fe, esa oración tiene un efecto. Oramos sin descanso, oramos día y noche, oramos perseverando y pidiendo que pueda el Señor iluminar los corazones, las mentes y la voluntad de los políticos. Quiero hablaros de pérdida, quiero hablaros de cansancio y quiero hablaros de Jesús de Nazaret, del centro de nuestra vida, que nos hace encontrar donde reposar la mirada y la vida. Anoche estuve por las calles de Roma en bicicleta, con mi casco, con mis luces y con prudencia. Aunque las calles de Roma estaban relativamente tranquilas, pero vino un grupo de personas conocidos de España y estuve en el centro, cerca de la Plaza de España, cerca de la Fontana de Trevi, cerca de la Vía del Corso, tantos lugares que seguramente habéis escuchado, cenando en un sitio típico, en una callejuela de esas tan bonitas de Roma, con tanta gente de muy distintos sitios, con gente de países muy diferentes y un simpático hombre del restaurante que en la calle invitaba a todos a pasar y lo hacía con tal gracia, con tal maestría, que mucha gente picaba el anzuelo, por así decir. Pero nos llamaba mucho la atención con qué arte y con qué gracia invitaba a la gente y les convidaba. Pues después de este encuentro muy agradable con estas personas de Madrid, personas de un colegio, y con los profesores,
me dispuse a regresar a casa con mi bicicleta y perdí el rumbo. Incluso con el GPS no me aclaraba muy bien, pero durante un tiempo, ¿no? Como 15, 20 minutos antes de conectar el GPS, me perdí dando vueltas y vi que pasé un par de veces o 3 por el mismo sitio, como dando giros. Bueno, quiero decir que la sensación en medio de la noche, es verdad que tenemos teléfonos y tenemos cualquier posibilidad de conectar, que no estamos perdidos y que hay algo de dinero en el bolsillo. No estamos tan perdidos, pero una sensación curiosa en la noche de estar perdido, esa sensación que he experimentado otras veces cuando pierdes la orientación, cuando no sabes dónde hay un punto de referencia o un edificio, un lugar, donde está el norte, el sur, hasta que encuentras una referencia que te hace poder conectar y poder ubicarte, descubrir otra vez las coordenadas. Bueno, pero esa sensación que alguna vez, ayer mismo me vino otra vez, de cuando estás perdido, qué sensación de desorientación, pero sobre todo de una cierta soledad interior, cuando necesitas como una mano amiga, una referencia o alguien que te diga es por allí, es por allá, porque a cualquier persona que preguntas enseguida te orientan, te dicen hacia allá. De hecho, cuando estaba perdido se me ocurrió preguntar por la Plaza de España y alguien en inglés me dijo por allá. Y según indicó, según me hizo referencia, vi que al fondo estaba la Trinità in Montorio, la iglesia, famosa iglesia al final de la escalinata. Entonces ya en ese momento me orienté, me di cuenta. Bueno, estar perdido y en la noche como qué sensación de la necesidad que tenemos de encontrar referencias, de encontrar orientación, de encontrar un dedo que señale hacia dónde ir, una dirección, y más que todo como un refugio, una presencia amiga, una palabra que nos arrope. Recuerdo hace muchos años que hice un viaje caminando, como tantos viajes, andando por las montañas, y se me ocurrió ir a las Batuecas caminando por las montañas y hacer la bajada desde una montaña de la Peña de Francia hacia las Batuecas. En esa noche se me hizo la noche en las montañas, en un lugar que se llama Los Puertitos, en lo alto de la montaña. Bueno, allí saqué mi saco de dormir y la ropa que tenía me la puse toda porque hacía frío y estaba en una montaña sin saber muy bien. Imaginaba que el lugar al que iba estaba abajo de las montañas y tenía el teléfono, llamé al monasterio diciendo que estaba en un sitio en las montañas y fue muy bonito que el diálogo con el padre, mi amigo que estaba abajo en el monasterio, padre Ramón, me dijo, vamos a comprobar que tú estás viendo el monasterio, que el puntito que ves abajo en el monasterio es efectivamente este. Y de hecho, en diálogo con él, mirando hacia abajo, podían haber como 30 kilómetros abajo en el valle, empezó a encender y apagar una luz y yo vi que se encendía y se apagaba la luz y fue como una alegría, un estallido de alegría, de darme cuenta, aún estando en lo alto de la montaña, que estábamos conectados, comunicados y que había alguien con el que la referencia estaba clara. Bueno, pues fue una alegría profunda. Cuando estamos perdidos y encontramos una referencia, una luz en la noche, como decimos siempre, una luz en la noche, cuando estamos perdidos, nos hace otra vez reencontrar
como esa alegría de saber hacia dónde vamos, o de saber que alguien nos espera, o de saber que alguien está ahí. Siempre recuerdo la canción de la película Cars, que alguna vez he comentado, compartido también aquí en la radio, la última canción de la película, que se titula Reencontrar. Perderse no es ningún error, a veces es mejor. Te vuelves a inventar, te empiezas a reencontrar. Dice la canción que habla de alguien que se pierde y pierde la carrera que esperaba correr con ansia, y al perder esa carrera y al perderse encuentra otra cosa mejor, mucho mejor. Bueno, pues hablando de esta pérdida, de esto que me recordaba algo que en la vida desde niños nos atraviesa, esa necesidad de saber el camino, de cómo encontrar el camino de regreso a casa, el camino que nos hace retornar al lugar del hogar, al lugar donde uno experimenta que hay una madre, que hay un padre, que hay un calor de hogar, que uno puede reconfortarse en el calor si es invierno, o tomarse un agua fría si es el calor asfixiante del verano. En esa experiencia también pensaba en el cansancio, porque después de mucho pedalear, hacía tiempo que no pedaleaba tanto con la bici por las calles de Roma o de cualquier sitio, y la fatiga, el cansancio que tiene también, como en nuestras vidas, un protagonismo especial. Estos días leía cosas sobre el cansancio. Alguien hablaba de la necesidad de un cansancio, pero un cansancio que tiene un horizonte, un porqué, un hacia dónde, diferente del cansancio que viene de estar disperso, de estar perdido, el cansancio más interior que viene de no encontrar refugio, de no encontrar arropo, de no encontrar algo que nos sostiene por dentro. Hay un cansancio que te quiebra por dentro, y hay un cansancio que tiene luz, que tiene hogar, que tiene sentido, y que busca descanso, pero cuando el corazón está unificado y está cansándose por algo, hay un objetivo en el cansancio, diferente de ese otro cansancio, ¿verdad? De la dispersión y del quebranto interior, cuando te sientes mal porque estás perdido y resquebrajado interiormente. Pues pensando en esta sociedad del cansancio de la que tanto se habla, y como una amiga, una persona conocida, una carmelita descalza, me decía: te voy a decir algo que te dirá tantísima gente, estoy cansada, estoy fatigada por dentro, estoy como... y ha ido a la psicóloga y le ha dicho que tiene que cambiar la estructura, la dinámica vital, y está asustada porque no sabe cómo hacerlo, le da como pánico, le da como miedo. ¿Qué es eso de cambiar la estructura de la dinámica en la que está metida? Y quiere planteárselo, pero hay un cansancio interior, como un agotamiento, que tiene que ver también con cambiar la dinámica interior. En esta reflexión estaba yo ayer, cuando me han pedido que mañana hable de Jesús en el centro de nuestra vida. Y justo me viene al pelo, me viene justo en este momento la reflexión sobre Jesús como el centro de nuestra vida, como la referencia, como el norte, como aquel que nos hace encontrarnos, aquel que nos busca y nos busca porque Él es el que tiene también necesidad de nosotros, y Él es el que sale a nuestro encuentro en tantos momentos. Yo podría decir que esta ha sido mi experiencia vital en la vida, la experiencia de alegría más profunda que yo he tenido en mi historia es esta de ser encontrado por Jesús, por su mirada. Y cuando me han pedido esta conferencia mañana para el Carmelo Seglar italiano,
de repente me ha venido al corazón como una alegría especial, una alegría muy grande de tener que hablar de Cristo, de Jesús. Me viene a la mente tantas cosas me viene a la mente lo que decía Juan de la Cruz, que cuando se necesita salir, se necesita buscar, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Dice él, como salir a buscarlo con esa luz que brilla en el corazón. Y dice también en otro momento, no es fácil de entender la frase, pero es tan bonita. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían, ¿no? La gracia del Espíritu que se posa en el corazón. Cuando tú me miras, la gracia del Padre, la gracia del don de Dios se posa en nosotros como aquello que realmente más anhelamos. Bueno, pues con esa mirada, cuando tú me miras, estos días recordábamos atrás el Tabor, la Transfiguración, y recordábamos también que el camino para llegar a encontrarse con Él es dejarse también abrir al camino que Él nos ofrece, a la mano que nos tiende en medio de tantas situaciones de pérdida, de cruz y también de resurrección. Bueno, pues quiero compartir con vosotros esta experiencia, este sentimiento de alegría de que yo experimento cuando pronuncio la palabra Jesús. Recuerdo la abuelita del padre Santiago Guerra, que él nos decía que su abuelita en un pueblo de Salamanca, cerquita de Alba de Tormes, en Gajates, que después de la Eucaristía repetía, yo le oí decir que 1000 veces el nombre de Jesús. Bueno, me parece mucho, pero creo recordar que decía que repetía el nombre de Jesús 1000 veces como oración después de la comunión. Estos días en la India estuve en la oración con 2000 personas que un carmelita dirigía y la gente repetía el nombre de Jesús. Y recuerdo la canción de las carmelitas de Talavera de la Reina, me encantó, una canción muy bonita que solo era repetir el nombre de Jesús. Bueno, os dejo con este pensamiento, con este sentimiento de alegría que comparto con vosotros, que me abraza por dentro en medio de nuestras pérdidas, en medio de nuestros cansancios, un descanso. Jesús respirado y pronunciado, y sobre todo dejándole que Él se pronuncie en nosotros. Jesús, que Jesús os acompañe y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre vosotros y te acompañe siempre, siempre.
Cayetana Jairi Johnson nos presenta algunos episodios desconcertantes que nos presenta la Sagrada Escritura en Jesús en su tierra. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues para estos días tenemos también mensajes fantásticos y tremendamente simbólicos que igualmente nos llevan a momentos de la historia bíblica y de la historia territorial del antiguo país de Canaán, como es el entorno de Sodoma y Gomorra. Del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 y más adelante, pues tenemos que se nos dice con este formidable profeta del Mesías: oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda, venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada, ha hablado la boca del Señor. Quedaos con la idea de lo que no solamente simboliza el mundo de Sodoma y Gomorra, sino también este fruto, ¿no? Que dice que vuestros pecados, ¿no? Que sean como escarlata y quedarán blancos como la nieve, etcétera, por algo que os voy a comentar en el programa de esta noche, porque es también algo relacionado simbólicamente con este entorno de Sodoma y Gomorra, que además se quedó en lo que es desde el punto de vista, digamos, simbólico de lo que representa las prevaricaciones y todas las perversiones, ¿no? Que puede también contenerse en el ser humano. Desde el punto de vista de lo que es el contexto físico de la ciudad de Sodoma y Gomorra, sabemos que en esta zona sur de lo que es el Mar Muerto existía un grupo de ciudades, de 5 ciudades que eran conocidas como las pentápolis, ¿no? Por este costumbre de ligas de ciudades-estado, y habitualmente pues tenemos este concepto en el Próximo Oriente Antiguo, donde tenemos pentápolis, decápolis y términos de este tipo, que es para unir una serie de ciudades-estado, ciudades que tienen un rey cada una de ellas y que luego pues se unen o establecen relaciones comerciales, establecen alianzas también para defenderse de un peligro común, etcétera, ¿no? Entonces tenemos dentro de estas ciudades de la Pentápolis no solamente Sodoma y Gomorra, sino también Adma, Seboim, Zoar, ¿no? Son nombres que resuenan en el texto bíblico, especialmente en Génesis 14. En esta zona sur del Mar Muerto, pues es una zona tremendamente, digamos, desértica. Está conectada también desde el punto de vista de las rutas comerciales más antiguas que hay en la región. Conectan con todos unos caminos que llevan ya pues a la parte norte, bordeando el Mar Muerto. También siguen paralelo al río Jordán y después ya entran en lo que es la zona del actual país de Jordania. También siguen para otras direcciones y conecta principalmente con lo que es el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, Península del Sinaí, la zona arábiga en general, y esto también pues tienen interesantísimas rutas comerciales vinculadas con las sedas, con los inciensos, con piedras preciosas y etcétera, ¿no? Entonces por eso pues estas ciudades se habían enriquecido de tal manera que
También pues el exceso de riqueza condujo a un exceso de comportamientos y de desviaciones morales en lo que son los habitantes de estas ciudades, y por eso se convirtieron en un modelo o paradigma de lo que no debe ser dentro de lo que es la conducta humana y también la conducta social, ¿no? Porque la suma de varios humanos desviados o pervertidos pues lleva también a una perversión de las sociedades. Por eso, desde el punto de vista de la pedagogía bíblica, estas ciudades de la Pentápolis y particularmente Sodoma y Gomorra, que parece ser que lideraban o llevaban la voz cantante de estas 5 ciudades, pues van a ser ese modelo metafórico, simbólico de unas realidades que cada cierto tiempo pues los seres humanos suelen caer, ¿no? Y lo que sí sabemos, y gracias también a los arqueólogos, gracias también a los paleogeólogos, sí se sabe que en esta zona, que además coincide con una falla tectónica, una falla telúrica, donde hay frecuentes movimientos de tierra. Tenemos lo que llamamos la placa sirocamítica, que es esta falla tectónica que viene desde el norte y que justo provoca lo que es este corte de terreno donde se va a gestar el Mar Muerto, que es el punto más bajo de la Tierra, con una altísima concentración de sales y de azufres. Y ahora justo ya desde un tiempo para acá pues hay una parte sur del Mar Muerto que realmente se está hundiendo porque el terreno se mueve y está creando auténticos socavones. Con todos estos estudios geológicos actuales, pues coincide perfectamente con fenómenos que se pudieron dar en el pasado, y sí sabemos que alrededor de la llegada del patriarca Abraham a Canaán y todo este itinerario que también sigue hacia el sur, el patriarca Abraham, donde va a tener sus tradiciones o su vida alrededor de Hebrón, pues sabemos que algún acontecimiento desde el punto de vista telúrico se debió dar por todos los análisis geológicos o paleogeológicos que se han dado, y hubo un gran terremoto con diversas explosiones de minerales, entre ellas el azufre, que tiene un olor muy potente cuando se calienta esa zona, y por lo visto se tragó a las 5 ciudades de golpe. Entonces ya os digo que diversas prospecciones y diversos trabajos arqueológicos pues han encontrado algunos restos de la antigua Sodoma. Del resto hay escasa huella, y por eso pues sabiendo todos estos procesos geológicos y terremotos, pues se cree que realmente fue una catástrofe lo sumamente fuerte como para que se quede en el imaginario simbólico, religioso o mítico de las gentes del lugar. Y por eso el contexto del patriarca Abraham, cuando llega allí y está en Mamre, ¿no? Está allí en su jaima y recibe a estos 3 ilustres visitantes, y entonces le dicen que es que vienen a destruir Sodoma y Gomorra y en el conjunto todas estas ciudades, pues probablemente el patriarca pues fuera testigo de todos estos movimientos que desde la mentalidad de los antiguos ya se interpretaban como castigos divinos según qué es lo que estaba pasando entre los habitantes. Y sabiendo que la fama y reputación de estos habitantes de la Pentápolis era un auténtico desastre, era vergonzoso a ojos de otras gentes que vivían vecina, pues inmediatamente la destrucción masiva por parte de la tierra a través de estos terremotos, y que se tragó literalmente a estas 5 ciudades, pues tenían muy claro los habitantes de la zona que era fruto de un castigo divino por las prevaricaciones, las perversiones que se daban en esta ciudad. Y tanto es así que también en la literatura bíblica vemos que Abraham está regateando con Dios a ver si por lo menos no pues puede perdonar a alguna de estas ciudades si encontrara al menos 10 personas justas, ¿no? Esto también muestra lo que es la misericordia del patriarca Abraham, ¿no? Que aún así, a pesar de que sabe lo que es esa ciudad, y de hecho su sobrino Lot, ¿no? Pues está viviendo allí con su familia, pues claro, siente la aprensión de que, bueno, si Dios va a destruir estas ciudades de perdición, pues claro, ahí tiene a su familia, ¿no? Entonces se siente interpelado de conseguir, por lo menos de Dios, que haya algún tipo de escape o de perdón para que su pariente Lot
Lot no fallezca. Entonces, por eso, pues al preguntar en este negocio que hace Abraham con Dios, si existieran 10 personas justas, pues se lograse salvar la ciudad, pues ve que con la familia de Lot no se cumple, ¿no? Que a duras penas tiene a la esposa, a sus hijas y no pasa de allí. Entonces por eso pues la angustia de Abraham es considerable. También pues obviamente hay esta misericordia de Dios que está leyendo perfectamente la intención del patriarca Abraham, manda a sus ángeles que según la tradición son Miguel y Gabriel. Entonces, estos dos ángeles son inseparables en estas acciones tan contundentes de Dios y logran sacar a Lot y a la familia, ¿no? Y ya, bueno, pues va a venir a continuación, pues esta pequeña desobediencia que tiene la esposa de Lot hasta tal punto que se convertirá en una estatua de sal, ¿no? Y por ello también, pues nos ha quedado en la zona la doble tradición de la mujer de Lot, convertida en estatua de sal, tanto en la orilla jordana como en la orilla israelí, ¿no? Entonces uno cuando visita la zona pues ve estas dos estatuas y también pues te da ese ambiente y tú puedes imaginar qué pudo haber estado pasando, ¿no? Curiosamente, en este regateo que hace Abraham con Dios acerca de si existieran 10 personas justas, pues también nos dice mucho acerca de lo que es algo muy clave en el judaísmo, que es que para que haya la congregación sinagogal tiene que haber un mínimo de 10 varones, ¿no? Es lo que conocemos como el minyan. Entonces esto también pues es una idea que ya está flotando en el ambiente y que ilustra mucho pues estos contenidos judíos de primera magnitud, ¿no? Luego pues hay una serie de leyendas o de historias relacionadas con lo que son estas ciudades y digamos que hay una serie de nombres propios de reyes que están liderando la región, estas ciudades, y estos nombres pues también hay juegos de palabras y de letras que nos indican por la etimología de los nombres de estos reyes que la mayoría pues están relacionados con la mentira, ¿no? Entonces pues tenemos como nombres el mayor mentiroso, ¿no? Sheker, luego tenemos Rav Sheker, el maestro de la mentira, tenemos Rav Naval, que es el maestro de la vileza, también tenemos Rav Masterdin, que es el principal pervertidor de la ley, y así sucesivamente, ¿no? O sea que esto también, pues dentro de la tradición rabínica, pues se indica, ¿no? Acerca de estos nombres principales que hay en las ciudades. Una cosa muy curiosa que se da dentro de lo que es el entorno, digamos, físico de la región, hay un fruto que se conoce como la manzana de Sodoma y también recibe otro nombre como la manzana del Mar Muerto, ¿no? Y por lo visto, este fruto tan curioso, pues está ampliamente descrito en Flavio Josefo, en las guerras judías, también en las historias de Tácito, y parece ser que es un fruto de apariencia hermosa en el exterior, pero que se convierte en humo y cenizas al ser arrancado con las manos. Entonces, por estas descripciones legendarias, tanto de Josefo como de Tácito, pues resulta tremendamente sugerente porque parece ser que luego han venido también paleobotánicos, ¿no? Investigando la región y lo han identificado con un fruto que se llama el Asclepias gigantea, ¿no? Vel proquera, un árbol que mide entre 3 y 4 metros de altura, es de una corteza grisácea similar al corcho y también se encuentra en el Alto Egipto y en la Arabia Félix, ¿no? Que es así como recibía el nombre la península arábiga en la antigüedad, ¿no? Y bueno, pues es curioso, ¿no? Porque este árbol se asemeja a un algodoncillo, ¿no? O al alga de la seda. Y entonces, pues bueno, pues da mucha imagen poética acerca de lo que es la esterilidad de esta región, que es bello en la apariencia, pero que luego después cuando se arranca pues se convierte en humo y cenizas, ¿no? O sea que estas imágenes, ¿no? Tan reales, ¿no? Desde el punto de vista en este caso de las plantas y la vegetación y este arbolito tan peculiar, pues ilustra igualmente todo este espíritu que rodea a Sodoma y Gomorra, el mundo de la Pentápolis, de estas ciudades de prevaricación y que también pues sigue teniendo eco en diversas partes de los textos bíblicos y en el caso concreto del profeta Isaías,
como grandes lecciones que incluso hasta la tierra de la región no produce frutos de verdad, porque por fuera tienen una apariencia muy sugerente y muy bella, pero el interior está tremendamente vacío, hecho humo y cenizas, ¿no? Estas pedagogías bíblicas pues también nos avisa de no dejarnos llevar por las apariencias y siempre escrutar las interioridades para ver la rectitud, la moralidad, la espiritualidad, las cosas buenas que también existen en el interior de las personas y de otras cosas que nos puedan rodear, para no ser engañados fácilmente. Así que con la grabación de esta noche se os manda mucho amor como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene. Y sobre la fe como un don esencial de Dios trata el diálogo de esta noche de la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Es evidente, José Manuel, que la fe no es solo creencia. No. Sin fe no se puede vivir. Ha dicho el Papa León XIV. Es verdad, ¿eh? La fe es un don esencial de Dios que permite la vida plena y el sentido de la existencia, en contraposición a la enfermedad del cansancio y la desilusión que se extiende en el mundo actual y que a menudo lleva a valorar el placer, el dinero, el poder por encima de los valores espirituales. El Papa ha abordado la fe de varias maneras, enfatizando que esta, como decíamos, no es solo creencia, sino que es una forma de vida que implica entrega y acción, como el amor hasta la cruz que mostró Jesús. La fe verdadera transforma la vida, cambia nuestro horizonte, cura los miedos y angustias, se arriesga por el bien común, se abre a la compasión y nos conecta con la gracia de Dios. Subraya el Papa también la importancia del discernimiento para vivir la fe en las pequeñas elecciones diarias, en el aquí y en el ahora, del amor fraterno y de la unidad de la Iglesia, incluso en medio de las dificultades. La fe auténtica es aquello que se convierte en criterio de vida diaria, capaz de inspirar decisiones difíciles, de vencer el egoísmo y de sostener el compromiso por el bien común, la paz y la justicia. Cuando la fe es verdadera, se confirma nuestra esperanza
En medio del dolor, la enfermedad, los problemas familiares y la soledad, Jesús nos recuerda que la fe auténtica nunca defrauda. No es suficiente profesar la fe con los labios. Nuestra fe es auténtica cuando abarca toda nuestra vida. Evidentemente, la fe es experiencia diaria. Comentábamos un día tú y yo esto. San John Henry Newman nos enseña que si hemos aceptado la verdad de Cristo y nos hemos comprometido con Él, no puede haber separación entre lo que creemos y lo que vivimos. Mira, José Manuel, comentaban unas personas que lo que decimos en cuestiones importantes sobre nuestra fe muchas veces constituye más bien una pantalla oscurecedora que una luz. Es verdad que existe una distancia enorme entre nuestras pobres palabras y la maravilla que tratamos de expresar. En nuestra experiencia humana ocurre con el arte, con la religión y la filosofía. Es lo que Leers, un psicólogo alemán, llama tendencias de la transitividad, de esa necesidad instintiva en el sentido más rico y grande de la palabra, de ir más allá de nosotros mismos y preguntarnos por lo absoluto, lo que da lugar, según él, a preguntas y respuestas que se expresan en el arte, la filosofía y la religión. Bueno, o en análisis de la conciencia de Víctor Frank, profesor mundialmente conocido por su obra El hombre en busca de sentido. Un médico que crea su propia escuela en el campo de la psiquiatría y a la que llama logoterapia. Su horizonte es el sentido de la vida, poner de manifiesto los valores y el sentido que vale para todos. Y esto solo se explica por la creencia en un solo Dios. Mira, en el libro La presencia ignorada de Dios, a partir del modelo de la conciencia y de la interpretación de los sueños, enriquecido con ejemplos de su práctica clínica, logra convencer al lector de manera experimental de que hay inconscientemente en el hombre una religiosidad que implica lo que llama la presencia ignorada de Dios. Enraizado en este planteamiento están las cuestiones importantes sobre nuestra fe, y que al expresarnos no seamos pantallas oscurecedoras, sino llenas de luz para nuestra vida diaria, nuestros problemas, nuestras dificultades. Es verdad que hay un silencio además bueno al que aspiramos cuando necesitamos encontrarnos con Dios en la soledad y en la oración, pero después también necesitamos expresarlo mediante palabras, actitudes, gestos, acciones, como ocurre con el sentido de la belleza. Hay un silencio malo, el de los que se llaman creyentes, cristianos creyentes, y no se atreven a hablar de Dios, como, no sé, por una especie de falso respeto humano, como poseídos por un temor, desde luego de no buena índole, un mutismo árido y seco, sin vida, una especie de complicidad con el ambiente, vamos. Hay que romper este silencio. Tenemos que ser testigos de Dios. Hablar de Dios es hablarnos a nosotros mismos, tanto como a los demás. Es verdad que hay que dar testimonio de la propia experiencia, porque lo esencial es el encuentro personal de cada uno de nosotros con Dios, ese encuentro que hemos tenido y tenemos con Dios. Lo que esa experiencia tiene de indudable, de maravillosa. Bueno, conocemos a los grandes testigos de los que está llena la historia del cristianismo. Mira, hay un pensador francés del siglo XX, André Froissart, un gran amigo, por cierto, de San Juan Pablo II, que escribe su experiencia en un título, bueno, en un libro que, vamos, el título ya nos abre el horizonte. Dios existe, yo me lo encontré. Después de haber pasado de ser totalmente ateo, al entrar un día en una iglesia, encontró a Dios. Para él
fue la evidencia más indudable de todas. Dios nos desconcierta, nos rebasa, nos desborda. Sus caminos no son los nuestros. Su justicia, afortunadamente, no es nuestra justicia. No se atiene a nuestros esquemas ni a nuestros planes, pero nos ama. Sí. Mira, San Agustín expresa que Dios es más cercano y fundamental para el ser humano que el propio yo, y que se le puede encontrar al volver al corazón, al regresar a la propia interioridad, para descubrir la verdad y la presencia de Cristo. La experiencia mejor con la que podemos abrirnos al mundo es que Dios es más interior a nosotros que nosotros mismos. Él nos ha creado y llamado a la vida. Ni siquiera los que no reconocen la faz de Dios en ninguna de sus expresiones dejan de tener alguna experiencia de ello, que es lo que antes comentábamos tú y yo. Por eso nuestra tarea es preguntar en qué se basa nuestra fe en Dios, en qué se apoya, si sigue realmente en pie. Sí, el interrogante fundamental acerca del sentido de mi vida es sencillamente Dios que me ama infinitamente más que yo a mí mismo. Él justifica todo en lo que creo y compromete mi existencia. Oye, pero si Dios no existe, ¿pero qué sentido tiene todo? Ciertamente se da todo un orden de relaciones entre el Dios vivo y yo. Estamos en un mundo en el que por nuestra libertad, por nuestras decisiones, estamos rodeados de pobres y ramplonas ilusiones, de mentira, del bien y del mal que hacemos, de lo que sentimos en nuestra vida, muchas veces como si las cosas no estuvieran en su sitio. Tengo que encontrar la auténtica jerarquía de valores y volver a poner en mi vida a Dios en su puesto y a las criaturas en el suyo. Enderezar esa especie de deformación que me impide vivir como hijo, lleno de confianza en mi Padre Dios, de la fe, la esperanza y el amor. Lo peor para mí, para todos, sustituir a Dios por ídolos, por placeres, por ambiciones, por intereses no sanos. Mi opción en la vida no es algo sobreañadido desde fuera, sino la realidad que las gobierna en su profundidad más radical. Realizar esto, quizá pobremente, débilmente, humildemente, sí, pero siempre en la medida de mis posibilidades y de mis fuerzas, aunque ya lo sabemos, que todo lo puedo en aquel que me conforta, todo lo puedo en él. Su gracia nos basta y no nos falta nunca. Y Carmen, aquí se da, en ese sentido, la auténtica revolución. Es lo que nos dice Cristo cuando se nos presenta como el camino, la verdad y la vida. Es decir, el que nos revela el auténtico sentido de la existencia humana. Mira, la clave para San Henry Newman no son tanto cuáles son los argumentos a favor de la fe, sino más bien cuáles son los factores personales que mueven de hecho a alguien, en concreto, a cada uno, a creer o no creer. Es fenomenal esto de John Henry Newman, pero fenomenal. La fe es la respuesta personal del ser humano al encuentro con Dios. Un don que se apoya en la razón y que a su vez orienta la vida hacia el amor y la verdad, que no es una cuestión de imposición, sino de propuesta y testimonio, donde la inteligencia y el amor se entrelazan para dar sentido a la existencia y construir una sociedad justa y humana. Sí, la fe es mucho más que una creencia. Sin duda.
Nos despedimos hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos contenidos. Ya sabéis que podéis descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María y escribirnos a la dirección de correo muchagentebuena@radiomaria.es. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. It's all